No, yo no me veo. Qué macana, chica. ¿Cómo? A ver si alguien me puede decir cómo yo me puedo ver yo en chiquita acá en la pantalla y te doy la clase. Selena, no sé si te vas a poder ver si es que estás compartiendo pantalla. Ah, no se puede porque en este momento, por ejemplo, yo me veo, pero veo a todos. Cele, En fondo de pantalla los veo a todos. Ponete allá arriba donde dice vista, al costadito a la derecha arriba. En la pantalla tenés un cuadradito chiquito que dice vista. A ver, vamos a ver. Ah, esta es tu pantalla. No te sale a vos acá vista. No, a mí no me sale. Mostrar video en miniatura, no me sale acá. Y bueno, vamos a ir mostrando el video en miniatura. Bueno, vamos a ver. Hacemos lo que podemos. Estamos, chicos. Vamos a alargar la clase. Entonces, con respecto a la continuidad de lo que estamos haciendo, vamos a hablar elongaciones o estiramientos, músculos tendinosos y manipulación o movilización articular. Son las dos terminologías que vamos a aplicar, a estudiar. Cuando hablamos de elongaciones o estiramientos, músculos tendinosos, tengan en cuenta ustedes que hay elongaciones específicas para el cuerpo muscular y hay elongaciones específicas para los tendones. Nosotros acá vamos a estudiar los dos, pero vamos a comenzar con movilización articular. Vamos a comenzar definiendo en forma general y decimos, en esta definición vamos a definir las dos, tanto articular como muscular, y después vamos a ir directamente a la articular. Profe, disculpe, Sí, ¿será sí. que puede poner el power en pantalla completa? A ver, vamos a intentar. A ver, presentación en diapositiva, vista de lectura, clasificación de diapositiva. A ver. El de más hacia la derecha, profe. ¿Dónde están los cuadraditos? El otro, a ver. Es el que dice diapositiva. ¿Es una copa? Ese, profe. Ahí está. Ahí está. ¿Este es? Sí, ahí Está, perfecto, entonces. Cele. Muy bien. Ahí está. Bueno, gracias por la paciencia. Bueno, entonces vamos a decir que son maniobras terapéuticas pensadas para elongar estructuras de tejido blando, acortadas por cualquier tipo de problema, y que lo que nosotros buscamos es aumentar la amplitud de movimiento. Consiste en la elongación muscular, en la utilización de maniobras adecuadas. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es elongar tanto el componente contráctil, que es el cuerpo muscular, que es bien extensible, porque tiene mucho líquido, por su actina y miosina que tienen, por su composición es bien extensible. Y no tan extensible que son los tendones, que prácticamente no tienen nada de líquido y que cuesta estirar. Pero nuestra idea va a ser elongar las dos cosas, el cuerpo muscular y los tendones. ¿Cómo hacemos? Debemos ubicar al músculo en una posición extrema, máxima. Y en esa posición extrema, darle movilidad, es decir, aumentar el movimiento, aumentar la elongación. Es decir, buscamos el músculo, estiramos los puntos en su máxima extensión, y de ahí partimos para elongar. Para que sea eficaz la elongación de músculos y tendones, deben ubicarse en una tensión inversa a su acción, porque queremos estirar como si fuera un elástico. Una cosa que nosotros vamos a resaltar y recalcar permanentemente en esta clase, que cuando hablamos de elongaciones terapéuticas, que es lo que nosotros hacemos en este momento, y esa es nuestra mirada, las elongaciones tienen que ser con una fuerza de elongación, tienen que ser suave y mantenida. Acá tenemos que sacar de la cabeza el disquete de que la elongación tiene que ser con potencia, con fuerza y tipo balística, golpeando el músculo. No. En elongaciones terapéuticas, la elongación debe ser suave
suave y mantenida. Eso es una cosa que les quede bien grabado de ahora en más en las elongaciones terapéuticas. Y si nos vamos a un gimnasio, también tengan en cuenta de que también se tiene que hacer esto. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que el resultado final es espectacular cuando hacemos este tipo de elongación. Ahora comenzamos con movilización y o manipulación forzada articular. Igual que en la elongación muscular buscamos estirar el músculo. Y en la movilización, ¿qué buscamos? Que la articulación vuelva a tener de vuelta su mejor recorrido articular. Si lo perdió, que lo gane. Y si lo tenemos, que mantenga lo que se tenga y que se aumente si es necesario. Pero tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de elongaciones articulares, no tenemos que mirar solamente la articulación, tenemos que mirar todo el contexto que le rodea, porque no solamente las carillas articulares las que nosotros tenemos que, digamos, elongar o flexibilizar o mejorar, sino todo lo que rodea. Y todo lo que rodea son ligamentos, cápsulas, músculos, tendones, y no se olviden también de la piel que rodea la cápsula, porque nos va a pasar lo mismo que con la movilización. Miramos tanto la articulación cuando movemos, y si tenemos algunas retracciones de piel, no vamos a poder terminar de ganar el movimiento que queremos, porque la retracción de la piel no nos permite. Para elongar la articulación, debe colocarse en posición extrema la articulación. Es decir, la articulación tiene que estar bien posicionada y colocarla en posición extrema. No es que estamos elongando, estirando los puntos y llevarla a posición inversa como la elongación. Acá no, acá es colocar en posición extrema. Y debemos traccionar los componentes internos de la articulación y, por supuesto, también el envoltorio. Se aplica de manera pasiva. La fuerza que se aplica para realizar ese tipo de manipulación debe ser siempre de manera suave y también debe ser de manera pasiva con respecto al paciente. El paciente tiene que estar relajado para que se pueda llevar a cabo la movilización. ¿Qué utilizamos cuando hacemos la movilización? Tenemos que tener muy en cuenta el movimiento fisiológico de la articulación. Nosotros tenemos que siempre devolverle a la articulación su movimiento normal. Para eso tenemos que conocer perfectamente cómo son las carillas articulares, cómo se articula esa articulación, qué tipo de carilla articular estamos elongando, si es cóncava, si es convexa, si es en silla de montar. Tenemos que conocer ampliamente la articulación que vamos a elongar. Se tienen que respetar muchas cosas para no dañar esa articulación. Implica el empleo de una fuerza de pequeña amplitud, es decir, cuando nosotros estamos elongando una articulación, no es que arrancamos la articulación, no. Tiene que ser estirar de manera suave y con amplitudes mínimas son. Pequeñas amplitudes las que nosotros tenemos que ir elongando para que esas carillas articulares vuelvan a funcionar. ¿Y qué es lo que buscamos? Mantener el juego articular disponible, la extensibilidad de los tejidos que rodean y también toda la parte periarticular. Esto les puse acá más que nada para que recuerden un poco de lo que es una articulación, de qué es lo que hay dentro de una articulación, de qué produce la articulación en el sistema nervioso central. Esto es como para que ustedes vuelvan a recordar esta parte. El movimiento articular estimula, tengan eso muy presente porque cuando nosotros estamos haciendo pendulares buscamos también esto, estimula que el líquido sinovial, cuando una articulación está muy quieta, el líquido sinovial se vuelve muy, digamos, duro, para decirle así, se mueve muy denso. Cuando comenzamos nosotros a mover esa articulación, el líquido sinovial se vuelve más viscoso. Entonces, eso tenemos que tener muy presente. Entonces, cuando tenemos un movimiento articular, vamos a estimular que ese líquido sinovial lleve los nutrientes al cartílago de las superficies articulares,
Acuérdense que el cartílago es avascular y que los nutrientes los trae el líquido. Entonces, todo eso tenemos que recordar cuando estamos manipulando una articulación o cuando estuvo mucho tiempo inmovilizado y no vamos a encontrar que el líquido sinovial está muy, muy denso. Tenemos que volver a darle, digamos, fluidez a ese líquido. La inmovilización provoca proliferación fibroadiposa, adherencias intraarticulares, alteraciones en la biomecánica tanto de los tendones como de los ligamentos. Esto es para que ustedes recuerden. Esta parte que está acá es muy importante también, porque uno dice, bueno, sí, la articulación está bien, no funciona bien, no funciona mal. La articulación cumple una función muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta, no solamente para esto, sino para cuando tengamos pacientes que de alguna manera perdieron la secuencia de movimiento, porque la inmovilidad que tiene o la alteración que tienen hace de que pierdan la secuencia de movimiento. Y aparte del esquema corporal de ponerlo delante de un espejo, tenemos que volver a darle movilidad a esa articulación porque esa articulación tiene sensores, que para nosotros son muy importantes esos sensores que están ahí. ¿Por qué? Los impulsos nerviosos de los receptores articulares llevan la información al sistema nervioso central, de la posición y el movimiento de lo que está realizando esa articulación. Miren ustedes la importancia de la articulación. La posición estática y el sentido de la velocidad del movimiento se encuentran en las superficies de la capa articular. Los cambios de velocidad del movimiento se localizan en las capas profundas de la cápsula articular y de las almohadillas adiposas. Y el sentido de dirección del movimiento se encuentra en los ligamentos de las articulaciones. ¿Qué me significa todo eso? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy movilizando una articulación, le estoy informando al sistema nervioso central qué está haciendo esa articulación, cuál es el movimiento que está realizando en el tiempo, en el espacio. Entonces, y al perder, si el paciente pierde esto, hasta puede perder el equilibrio, si pierde el equilibrio, porque no sabe qué está haciendo esa articulación, ni tiene esa información sensorial en el cerebro. Por eso es importante conocer muy bien toda esta parte. Estiramiento articular. Si las articulaciones y los músculos son interdependientes de la movilidad y de la flexibilidad, no podrán estirarse con las mismas técnicas. Si cada uno tiene su forma de elongar, y eso les tiene que quedar bien claro. Para realizar un estiramiento articular, se debe colocar la articulación en posición extrema. Se deberán relajar todos los músculos que cruzan y rodean a la articulación. Porque nuestro objetivo es la articulación, pero todo lo que rodea la articulación tiene que estar relajado. Porque si está en tensión, primero tengo entonces que lo que rodea y después irme a la articulación. Entonces, estiramiento muscular no es lo mismo que estiramiento articular. Características generales. Esto ya de forma general cuando estamos yendo a la práctica de la manipulación. El paciente debe estar relajado, es decir, depende de la zona donde vamos a trabajar, lo mismo el paciente tiene que estar o bien acostado o bien sentado, bien con todas las estructuras del cuerpo totalmente relajadas, para que esa relajación incida sobre la articulación donde nosotros vamos a trabajar. Se inicia ubicando la articulación o la cápsula articular en la posición que menos duela o de reposo. Eso es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros ubicamos la articulación y está con dolor, quiere decir que estamos haciendo mal la técnica. Y estamos posicionando mal la técnica o posicionamos mal a nuestro paciente. Entonces, porque la posición de partida no debe provocar dolor. Se debe estabilizar, por ejemplo, si tenemos que hacer queremos movilizar muñeca, todo lo que colocamos en posición extrema, todo lo que está cercano a la muñeca que queremos movilizar, tiene que estar bien soportado y bien sujetado, bien fijo, para que el extremo distal de lo que vamos a movilizar tiene que estar libre, para que nosotros podamos realizar la movilización. Pero todos siempre tienen que estar tanto la mano que fija
como la mano que realiza el movimiento, siempre deben encontrarse cerca de la articulación que se va a hacer la manipulación. La fuerza a aplicar pueden ser suave o fuerte. Nosotros siempre hablamos acá que sean suaves, porque fuertes ya son personas muy entrenadas. Y se ubicará, como le dije, bien lo más cerca de la superficie opuesta a la articulación que vamos a trabajar. La dirección del movimiento, la dirección donde se hace el movimiento justamente para realizar la elongación, la dirección del movimiento es paralela. Acá tenemos nosotros una articulación. La dirección del movimiento es paralela a la articulación que vamos a movilizar. Y se traza como una línea imaginaria, donde esa línea, el centro o el eje de la línea imaginaria, va a caer en el medio de la parte cóncava de la articulación, que queda fija. Y debe continuar esa línea imaginaria también en la parte central de la otra articulación que se va a movilizar. No sé si ese es digamos, el plano de tratamiento. Entonces, son líneas imaginarias que vamos trazando. En el centro, un eje que pasa por el centro de la articulación cóncava y que debe seguir hasta el centro de la otra articulación que va a entrar en tracción o en deslizamiento. La fuerza de tracción, o de la fuerza, cuando hablamos de fuerza de tracción es la fuerza de separación, que separamos, de la separación de las carillas, se aplica de manera perpendicular. Se mueve todo el hueso, y de esa manera se separan las carillas articulares. Es decir, que si nosotros tenemos que hacemos una tracción, una pequeña tracción, donde separamos las carillas articulares, y después, una vez que separamos, ahí realizamos movimientos suaves oscilatorios. El deslizamiento, acá ustedes tienen dos formas de realizar la movilización. Uno, teniendo en cuenta que la superficie, digamos, fija, la que está fija, es cóncava. Y otra, que la superficie que está fija es convexa. Aquí lo que ustedes van a aplicar para lo que sea movilización forzada articular, se hace lo que se dice la regla cóncava-convexa. Se utiliza este sistema del cóncavo-convexo, respeta los lineamientos del cóncavo-convexo. El deslizamiento se aplica en paralelo, y se produce en la dirección que siempre lo hace. El movimiento de deslizamiento es en paralelo, y cuando se desliza la articulación lo hace siempre en la dirección que se produce el movimiento. Se aplica la regla del cóncavo y el convexo. Si la superficie del hueso que se mueve es convexa, acá está, esta superficie se mueve y es convexa, el deslizamiento debe ser en dirección contraria. Este hueso cae para allá, pero se desliza en dirección contraria, porque esta es la regla del cóncavo convexo. Si la superficie del hueso que se mueve es cóncava, como en este caso, el deslizamiento va en la misma dirección. Esto ustedes lo dan en biomecánica. Esto acá es volver a repasar lo que ustedes ya dieron. Se debe mover todo el hueso que estamos traccionando, se debe mover todo el hueso en su totalidad. No por parte del hueso, porque podemos lastimar las articulaciones intermedias. ¿Se puede producir dolor? Sí puede producir dolor. Pero que ese dolor pueda aparecer en un momento, puede aparecer al otro día, o puede aparecer días después de la movilización. Pero con calor, masaje y relajando la zona, tiene que volver a tener, digamos, tiene que pasar ese dolor. Si pasado un tiempo prudente de 2 días, persiste el dolor, quiere decir que nosotros estamos haciendo una técnica mala. Así que ojo con eso.
Las técnicas de elongación articular. Existen dos variantes dentro de la técnica, es decir, dos formas que se deben aplicar en forma separada o en forma conjunta cuando realizamos la tracción. Tenemos, por un lado, la técnica de oscilación rítmica. La oscilación es el movimiento. Es como un movimiento vibratorio o en sacudidas. Esa es la oscilación, movimientos vibratorios o en sacudidas. Y la técnica de traslación, la técnica de traslación es la técnica de tracción. Por un lado son las sacudidas o las oscilaciones, y por otro lado es la técnica de tracción. Dentro de las técnicas de oscilaciones rítmicas tenemos 5 variantes, pero nosotros acá vamos a utilizar más que nada 4, porque la quinta variante es muy exigente y realmente hay veces que si no uno está bien, no sabe bien la técnica, puede llegar a romper el hueso. Esos son para personas que están totalmente especializadas. Las técnicas de oscilaciones son movimientos rítmicos que van a ir de amplitudes pequeñas a amplitudes grandes. Pequeñas amplitudes que son pequeñas vibraciones, a amplitudes grandes. También pueden ser vibraciones pequeñas, mínimas y chiquitas, o vibraciones pequeñas, digamos, poca cantidad de oscilaciones, pero amplias. Entonces, pueden ser chiquitas, y pues en pocas y chiquitas, pocas o amplias. O pueden ser muchas y chiquitas, o muchas y amplias. Es decir, hay una gran variedad. No sé si ustedes me van entendiendo cuando yo les hago este movimiento para que ustedes se den idea, que son todas oscilaciones o vibraciones. Los grados del 1 al 5, no sé si hay alguna pregunta o algo, chicos, que quieran ir haciendo. Yo no soy especialista en esto, pero sí aplico lo básico de esto en los pacientes, y hay muy buenos resultados. Dice, el número 1 y el número 2 es para articulaciones dolorosas. Acá les paso esto para que tengan ideas. Las técnicas de la oscilación rítmica. Esta es la articulación, esta es una carilla articular y esta es otra carilla articular. Miren ustedes, la número 1 son oscilaciones pequeñas, de amplitud, pero digamos que sin tensión. Acá se oscila, pero no hay tensión. Es en el lugar de oscilaciones pequeñas, pero no hay, está en la articulación, hay oscilaciones pequeñas, chiquititas, pero no hay tensión. La número 2 son oscilaciones amplias, de gran amplitud, pero siempre acá ya comienza a tensarse un poquito, es decir, ustedes comienzan a traccionar un poquito el tejido, pero son oscilaciones amplias. La número 3 es de una gran amplitud, la número 3 es de una gran amplitud, y ya llega a la tensión, viene a tensar ya la articulación. Son grandes amplitudes, pero estamos tensando a la articulación. Y el número 4, miren ustedes, son pequeñas amplitudes, pero que tensan, pasan. Es decir, que tanto la 3 como la 4 es con tensión de la articulación que rodea. Hay una tensión, se tensa la articulación, uno con grandes amplitudes y otro con pequeñas vibraciones. Y la número 5, que no está acá, es una técnica de impulso. Tiene pequeña y gran velocidad. Lo que pasa es que en estas son oscilaciones bruscas que en un solo movimiento se gana, digamos, se rompen las adherencias y se gana el movimiento. Pero para eso se requiere mucha práctica. Después tenemos las técnicas de traslación sostenida. Una cosa, la técnica de oscilaciones, la oscilación sin tracción ayuda a que la sinovia nutra el cartílago. Es decir, nosotros en el lugar, si hacemos las oscilaciones, estamos moviendo la articulación y el líquido sinovial se vuelve más líquido
entonces nutre más a las carillas articulares. La técnica de traslación sostenida. Traslación, acuérdense que es la tracción, es la fuerza de tracción. Vamos de vuelta al dibujito. Esta es la zona, esta es una carilla y esta es otra carilla. Tenemos una tracción, la primera, apenas estamos así, es apenita hacemos una tracción, una separación. Apenita hacemos una de amplitud muy pequeña y se afloja. Amplitud muy pequeña y se afloja. La segunda, que es la que está acá ya estamos hablando nosotros de traccionar y tensar el tejido periarticular. Acá ya hay más amplitud y tensa el tejido articular. Va de una punta a la otra punta. Y la tercera, vean ustedes acá que supera el límite de la tensión, es más intensa la tracción, se hace con más fuerza. Estamos buscando mayor separación de las carillas articulares. ¿Y por qué? Porque acá ya estamos nosotros estirando cápsulas y estructuras periarticulares. Acá ya abarcamos todo lo que rodea la articulación y con gran tracción. Esas son las tres formas que se puede traccionar. ¿Viste? Acá el grado 1 tracciona un mínimo. Grado 2 se comienza a tensar. Y el grado 3 es un estiramiento bastante interesante. Bueno, ambas técnicas es la técnica, digamos, ideada y armada por Kaltenborn. El que hace este tipo de técnicas es el licenciado Kaltenborn. Puede usarse solo o combinada. Si las hace, puede ser este solo, o bien puedo combinar las dos. Puedo hacer oscilaciones, contracciones. Para dolor, combinar el grado 1 y 2. Para aumentar la pérdida del juego articular, combinar desde el grado 3. Y para mantener la articulación disponible se usa el grado 2. Es decir, en la medida en que nosotros vamos viendo, acuérdense que los números más pequeños, los inicios, son pequeña tensión y pequeños movimientos. En la medida en que van aumentando los grados, acuérdense que es más tensión de distracción y más fuerza en la parte de oscilaciones. Acá es para que ustedes tengan idea. El paciente está totalmente acostado. La articulación que se quiere movilizar acá es la muñeca. La zona de fijación, lo más cercano posible a la muñeca, es decir, con una mano se fija y con la otra mano se lleva a cabo la técnica de movilización. Que se van a hacer, por supuesto, acá se tiene que tener en cuenta la distracción, que es la separación, y puede ser la separación sola nomás, o la separación con movimientos. Pero nosotros tenemos que conocer muy bien cómo son las carillas articulares y los movimientos que tenemos que hacer. Esta es otra forma. Vean ustedes que el profesional utiliza las dos manos para hacer la tracción. Entonces, requiere de cinchas que sujetan lo más cercano a la articulación que se va a movilizar, cinchas que sujetan el miembro a la canilla. Lo mismo, es decir, se puede utilizar esto, como muchas veces también el mismo profesional, para que la fuerza de tracción que realiza con sus manos sea más intensa, utiliza la cincha alrededor del cuerpo. Se pone la cincha alrededor del cuerpo, el contrapeso digamos, del cuerpo del paciente hace de fijación y todas sus manos están localizadas a nivel de la glenohumeral porque está buscando algún tipo de movimiento para llevar a cabo la manipulación. Es decir, que se ayuda con la cincha para hacerlo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que el uso indiscriminado de la técnica puede provocar un daño articular muy severo. Podemos romper una articulación y dejar totalmente inutilizada la articulación si no aplicamos correctamente. El profesional debe conocer perfectamente la artrocinemática, quiere decir, los movimientos que hace la articulación los tiene que conocer perfectamente. Y por supuesto la patología que está provocando que esa articulación
está deteriorándose. Las contraindicaciones reales, porque hay contraindicaciones que son pasajeras, transitorias, y otras que son sí o sí, cuando tenemos eso, no podemos hacer manipulación. Si tenemos un paciente que tenga una hipermovilidad, no se puede hacer, no se puede hacer movilización articular. Si tenemos un derrame articular, tampoco podemos hacer. Y si hay una inflamación, tanto el derrame como la inflamación es en el periodo agudo. Pasado el periodo agudo, se habla con el médico y se lleva a cabo la movilización articular de ser necesaria. ¿Alguna pregunta que quieran hacer de movilización articular? Profe, las movilizaciones que dijo que nosotros no hacíamos o porque eran peligrosas era la grado 5. La grado 5, sí. Porque esas son fuertes, intensas y bien localizadas. Eso es cuando uno, con un solo movimiento, queremos romper las adherencias. Entonces, tiene que ser para personas que están muy entrenadas. ¿Algo más? Y Sí. la que estimula la sinovial sería la de grado 1, la que oscila, pero Sí. no hay tensión. Esa. Podés combinar, podés combinar y probar. La que solo realiza la lubricación de la zona. Es decir, que con el grado 1 vos haciendo solamente esa oscilación, ya conseguís el resultado que estás buscando. Ahora, si vos ves que haciendo esa oscilación con una pequeña tracción relaja al paciente cuando estás haciendo la maniobra, lo podés aplicar también. Yo he aplicado eso en oscilaciones pequeñas y con una pequeña tracción como para separar, es ínfima, las carillas articulares. Y como no rozan las carillas articulares entre sí, cuando ustedes hacen una pequeña tracción, no rozan las carillas articulares. Al no rozar las carillas articulares, y al hacer el movimiento con una pequeña tracción, relaja la zona y hasta el paciente se entrega un poquito más porque no tiene tanto dolor. Acuérdense que las carillas articulares son muy dolorosas, pero muy sensibles. Y si están pegadas unas con otras, por el tiempo inmovilizado, porque quedó con más tiempo de yeso, o porque por el yeso tuvo mucho tiempo inmovilizada, acuérdense que las carillas articulares están casi pegadas. Si yo ahí hago oscilación, no sé si acá se ve, hago oscilación, digamos, estoy como golpeando una carilla con otra. Y ese roce va a provocar dolor. Ahora, si hacemos eso mismo, con una pequeña tracción y realizamos el movimiento de oscilación, van a ver que tiene mejores resultados. Pero eso lo van a tener que ir probando ustedes. Ok, profe, gracias. Profe, yo tengo otra duda. Uh-huh. Usted dijo que la movilización está contraindicado con personas hipermóviles. Sí. ¿Por qué? Porque de por sí ya está, esa articulación ya tiene ya pasó del movimiento normal, y tiene todos los ligamentos y la estructura periarticular las tiene elongada. Entonces, si tendría que hacer a 90 grados, por ejemplo, para darte, esa articulación por sí misma llega hasta 180. Y si vos, es decir, que ya superó la movilidad propia de esa articulación, porque, bueno, ya es hipermóvil el paciente. Eso, yo entro a hacer los juegos articulares, voy a duplicar el movimiento que tiene. Y entonces lo voy a dejar totalmente inestable. Celeste, perdón que me meta un minutito. Entendí, profe, gracias. Hay ciertas personas con esas patologías determinadas y en las que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, son los chicos Down que tienen esa característica. Sí, muy buena tu aclaración. Pero hay veces que tienen la articulación del hombro hipermóvil, pero no del codo o no de la mano. Entonces, al hombro no se lo toca,
pero sí podemos hacer de las otras articulaciones que no se encuentran hipermóviles. Seguimos entonces con estiramientos musculares y tendinosos. Bueno, ahora saquemos el disquete de las articulaciones y vamos a la parte muscular. Como dijimos en un comienzo, para estirar un músculo y el tendón se deben elongar al máximo, sus extremos, siempre en dirección contraria a su acción. Y actuamos sobre todas las articulaciones por donde pasa ese músculo. En este caso, que nosotros, generalmente los músculos son biarticulares o triarticulares, pasan por varias articulaciones. Bueno, debemos saber posicionar bien las articulaciones, porque van a haber articulaciones interpuestas, y tener los extremos del músculo elongados, en posiciones opuestas al movimiento que siempre hace. Hay algo acá que nosotros hace cosa de 4 años comenzamos a insistir. La mirada antigua o la mirada de uno siempre fue elongar, si tiene generalmente en dos planos de movimientos. Es decir, si tiene 3 funciones, 3 planos de movimientos en músculo, siempre lo elongamos en los planos o flexores o extensores, en los planos más importantes. Y dejamos de lado el plano rotacional que tiene ese músculo. Por desconocimiento, porque de alguna manera siempre se hizo de esa manera, entonces no lo hacemos de otra manera. Bueno, actualmente la mirada es que al músculo, cuando lo vamos a elongar, tienen que ser en todos los planos que el músculo trabaja. Es decir, se incorpora sí o sí el plano rotatorio del músculo. Generalmente el plano rotacional del músculo es la última parte cuando estamos haciendo la elongación, es lo último que se le coloca, o es el último momento que se hace la elongación, se ocupa con la parte rotacional de ese músculo. Es como cuando nosotros tenemos un trapo mojado. Lo podemos estirar al trapo mojado así, lo estiramos y sacamos la humedad del trapo. Pero si aparte de estirar, lo giramos, hacemos que ese trapo mojado se seque bien. En la parte muscular es lo mismo. Aparte de estirar, hay que girarlo para que se elongue bien y todas las estructuras se queden estiradas. Todos los planos o los componentes que tengan ese movimiento queden totalmente elongados. Principios de aplicación. Primero que nada, ustedes tienen que explicarle perfectamente a su paciente lo que le van a hacer. Lo tienen que posicionar correctamente, explicar perfectamente, decirle en qué va a consistir y cómo es el tipo de movimiento que se le va a hacer. La zona que se va a trabajar tiene que estar descubierta, porque ustedes tienen que ir viendo lo que se está produciendo en ese momento. Otra cosa importante, sí o sí, acá nosotros seguimos la regla del no dolor, es decir, no tiene que causar dolor al paciente. Sí puede causar molestia, sí podemos llegar hasta la tolerancia que tenga el paciente, a aguantar un poquitito, pero nunca debe provocar dolor. Eso es algo que también antes se pensaba que cuanto más me duela, mejor estiro. No es así. Si a mí me duele más, nosotros tenemos reflejos internos musculares que provocan una contracción y que me va a jugar en contra para que luego yo después, cuando quiera volver a elongar, ese músculo esté contraído. Entonces, se trabaja siempre con el no dolor del paciente. Es decir, se va hasta la tolerancia. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que siempre las elongaciones se hacen en la fase de la expiración. Es decir, que cuando estamos haciendo la técnica de elongación, le pedimos al paciente que respire. Cuando hace la expiración, ahí se produce recién la elongación. Es decir, ahí nosotros tensamos más al músculo para mejorar su elongación en la expiración. Pero ustedes me pueden decir, y bueno, sí, respira una vez, respira, pero no puede estar permanentemente respirando. No, vuelve a respirar,
expira y cada vez que realiza la expiración, ahí es donde nosotros tenemos que ir avanzando con la elongación. Nunca se debe estirar bruscamente. Esto es lo que antes se hacía. Esos rebotes, o se le dice forma balística. Ese rebote permanente que hacen, o voy, vengo, por ejemplo, cuando tienen que estirar los músculos isquiotibiales y hacen rebote hacia el piso, o si están acostados con las piernas estiradas, van y vienen, elongando. No, porque así es mucho mejor, no. No se debe estirar bruscamente, ni de manera balística, ni en sacudidas. Está totalmente prohibido. Porque disminuye la elasticidad del músculo por los reflejos internos que tiene. Y va a provocar un aumento de la resistencia interna. Se debe ubicar en buena posición al paciente y enseñarle en todo momento cómo debe colocarse para que no intervengan otros planos musculares, ni otra articulación, ni otra parte del cuerpo que no corresponda para estirar ese músculo. Acuérdense que nosotros podemos hacer un estiramiento analítico o un estiramiento global. Si queremos hacerlo analítico, la posición del cuerpo del paciente debe ser la justa y precisa para que se elongue ese músculo. Y no buscar, bueno, ponete como quiera, acomódate como quiera, y vamos a estirar acá. Tiene que estar bien posicionado. Lo ideal, no quiere decir que sea lo real, es estirar 2 veces, antes de realizar el ejercicio y después de realizar el ejercicio. Es decir, cuando estamos por entrar queremos salir a caminar, salir a correr o lo que sea, elongar un poquitito antes, ese es el ideal, se termina de hacer la gimnasia que se está haciendo y volver a estirar al final. También se pueden hacer, para que sea más efectiva la elongación, lo que también se puede hacer es hacer un poquito de ejercicios generales del cuerpo, o masajes sobre la zona, si es en forma puntual, si es en forma general, podemos hacer ejercicios generales del cuerpo. Si vamos a ir a la parte analítica, podemos hacer fisioterapia, masaje, podemos ponerle calor a la zona de ese músculo que vamos a estirar, le hacemos como un precalentamiento al músculo para que se adapte mejor a las técnicas de elongación y que las técnicas de elongación sean más efectivas. Cuando hacemos una gimnasia, se puede, como dice acá, lo ideal es tirar 2 veces, antes de comenzar y al finalizar. Si por X motivos no se puede hacer antes, entonces sí o sí hay que hacer al finalizar, para que el músculo vuelva a tener, elongue lo que tenga que elongar y mantenga esa elongación para los próximos días. Con tiempo limitado se recomienda el estiramiento post ejercicio, eso es lo que estaba diciendo recién. Y muy importante es la ubicación en todas las posiciones, miren ustedes, en todas las posiciones de bipedestación, semibipedestación o sentado, siempre controlar la buena posición de la columna. Porque la columna es el eje principal que no puede estar curvo. No puede estar curva, siempre tiene que estar derecha para que de ahí se puedan realizar las zonas de elongación. En todo momento se debe controlar la zona estirar, ya que, como siempre, si hacemos una mala posición o hacemos una mala técnica, vamos a provocar un mal estiramiento y podemos provocar hasta un desgarro. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, trabajando, que queremos elongar los músculos posteriores de la pierna, y le pedimos al paciente que realice el ejercicio para elongar y se queja de dolor de cintura, debemos cambiar la posición, porque quiere decir que estamos nosotros exigiendo más la zona lumbar que la zona de las piernas. Entonces debemos cambiar de posición para que la columna no presente dolor. Se deben respetar la fisiología articular, lógicamente, ejes, planos y amplitudes articulares. Se deben respetar los tiempos de estiramiento. Nosotros vamos a tener 4 tiempos de estiramiento. Siempre acuérdense, y eso es sine qua non, acá no hay que lo pueda hacer de una manera, no. Acá se respeta,
porque nosotros somos los que tenemos que indicar a nuestro paciente, y si tenemos la posibilidad de ir a un gimnasio o trabajar en un gimnasio, también tenemos que hacer respetar esto. Tenemos 4 tiempos en la elongación. Siempre tiene que ser comienzo lento y sostenido. Comienza la tensión. Segundo tiempo es el mantenimiento, llegamos al punto donde comienza a sentir el paciente que ya el músculo no le responde tanto. Ahí entonces hacemos la elongación, que se llama un tiempo de mantenimiento del estiramiento, que es lo máximo que pueda tolerar el paciente, más o menos son 6 segundos. El tercer tiempo es comienza la relajación, que debe ser progresiva, lenta y gradual. No se deben provocar reacciones de defensa, porque si nosotros estamos en una tensión muscular y le decimos, bueno, ahora relájese y afloja de golpe, eso va a provocar una reacción interna del músculo que va a provocar una contracción. Entonces tiene que ser la vuelta a la normalidad o a la relajación debe ser lenta. Y después el tiempo de reposo. ¿Cuánto es el tiempo de reposo? Es la sumatoria de los 3 tiempos restantes. Si aquí utilicé 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, tiempo de reposo, 30, perdón, no es minutos, son segundos. No lo voy a matar si lo pongo en 60. Una hora de lo mato al paciente. Son 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, son 30 segundos. Si son 6 segundos, 6 segundos, 6 segundos, son 18 segundos. Entonces, es la sumatoria de las 3 fases. La cuarta fase es la sumatoria, es el tiempo de relajación. El tiempo, como les marqué acá, nunca puede ser menos de 6 segundos. Si hacemos una elongación menos de 6 segundos, no pasamos de la fase elástica. Es decir, el músculo ni se enteró que se está por elongar. Por eso es lo que se deben respetar los tiempos. Ni tampoco irse a más de 2 minutos. Hoy les dije 30 minutos. No más de 2 minutos, nunca más, porque va a provocar una rotura. ¿Qué reflejos tenemos que tener en cuenta nosotros cuando estamos realizando las maniobras? Acuérdense que estamos hablando de masas musculares. Le pregunto algo, ahí en el chat preguntaron por qué, antes de que avance, por qué era mejor hacerlo en expiración. Habían preguntado. Porque en la expiración es cuando se relaja el cuerpo y cuanto menos se relaja el cuerpo y el corazón entra a latir más suavemente. No hay tensión. Cuando ustedes están, ahora que por ejemplo, están todos sentados, cuando ustedes contienen la respiración, si lo pueden hacer ahora, contengan un ratito la respiración, es como que todo el cuerpo se tensa. Contengan la respiración un ratito. Cuando largan el aire, es como que todo el cuerpo se relaja y se afloja. Ahí es donde nosotros, cuando el cuerpo se relaja, cuando se produce la expiración, es como que largamos todo lo que está dentro. Y el cuerpo, hasta el corazón, late más suavemente. Todo es como que se vuelve una armonía en declive, como que relajamos el cuerpo. Entonces, en esa relajación que produce la expiración, nosotros tenemos mejores posibilidades de elongar. Por eso es lo que se utiliza en expiración. Profe. Sí. Tengo una duda. Sí. ¿Cuántas veces se hace el estiramiento, la elongación? Porque se habló solo del tiempo, digamos, pero... Claro, ahora más le puse un cuadrito más adelante, pero no importa, te lo digo ahora. Bueno. Si vos respetás los tiempos, vos tenés tiempo que tenés que respetar para que realmente se produzca una elongación. Mínimo son 30 segundos para que se produzca una buena relajación y para que el músculo pase a la fase de plástica a elástica. Perdón, de la fase elástica a la fase plástica. En la fase plástica es donde está la reorganización interna del músculo y donde lo que vos estiraste se mantiene con el tiempo. Si vos respetaste esa regla de tensión-elongación, podés hacer 2 veces, es decir, podés hacer ciclos
de 2 veces el ejercicio de elongación respetando esas fases, 2 ciclos, 2 veces, no menos de 30 segundos cada uno, y que si pasó esa fase, esa elongación perdura hasta una semana. Podés hacer 2 veces por semana, podés hacer 3 veces por semana también. Una vez por semana no se gana tanto, porque a los 3-4 días, si vos llegaste a la fase plástica, donde el músculo se adaptó a la nueva elongación, esa nueva elongación te va a durar a vos 3-4 días, esa nueva elongación que vos le ganaste. Si vos los 3 o 4 días no volvés a hacer, perdés de alguna manera esa elongación ganada. Por eso se pide que se haga o 2 veces por semana o 3 veces por semana. ¿Cuántas veces? Pueden ser 2 ciclos de 2. ¿Me interesa o le embarullé? Sí, profe, se entendió. Gracias. ¿Se entendió? Está. Ahora lo voy a explicar bien. Ahora hay una diapo que está con eso. Bueno, los reflejos a tener en cuenta al realizar la maniobra. Hay reflejos que tenemos que tener muy presentes, por eso lo que tenemos que hacer lento, tenemos que hacer gradual, tenemos que hacer sostenido, sin nervio por parte del paciente, sosteniendo en el tiempo. Tenemos el reflejo de inhibición autogénica o autoinhibición, que están moderados por los órganos tendinosos de Golgi. ¿Dónde están ubicados? En la unión músculo-tendinosa. Para ser estimulados requieren una tensión fuerte. ¿Qué hace? Si nosotros hacemos un ejercicio fuerte cuando estamos haciendo la elongación, les despertamos a los órganos tendinosos, porque controlan la carga del tendón, la fuerza que realiza en el momento, generando una relajación del mismo y reducen la tensión del músculo. Protege tanto al músculo como a las inserciones musculares de posibles desgarros. Es decir, el órgano tendinoso de Golgi a nosotros nos va a ayudar cuando hacemos el ejercicio suave y moderado a que se relaje el músculo. Eso es lo que nosotros buscamos en los órganos tendinosos de Golgi. No estimularlos para que aumenten la tensión, sino para que relajen al músculo. Después también tenemos acá, que no digo la parte de arriba, bueno, está, perdón. Estamos en la parte de acá. Si tenemos nosotros el uso muscular, tenemos el uso muscular que es responsable del tono muscular del cuerpo, que aumenta ante el dolor, el nerviosismo, la inquietud y el miedo. El uso muscular. Al estirar el uso muscular de forma brusca, ¿qué provocamos? Una contracción refleja. Miren ustedes lo que hace el uso muscular. Ante un movimiento brusco, hace una contracción refleja. Eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. ¿Qué provoca que entre en acción el uso muscular? Cuando hacemos un movimiento brusco, si estamos nerviosos, si hay inquietud y miedo por parte del paciente. Entonces, todo esto tenemos que tener en cuenta de no provocar para no despertarlo al uso muscular. Al estirar el uso muscular en forma brusca, hay una contracción refleja. Actúa controlando la tensión del uso muscular. Al trabajar los estiramientos se debe estar tranquilo y relajado. Es decir, todo acá hay un por qué tenemos que hacer las cosas tranquilos, relajados y gradual. No es que a nosotros se nos ocurre, no. Hay toda una fisiología muscular que nos va diciendo cómo debemos trabajarlo. A ver, no, este ya le vimos, el otro. Los tipos de contracciones, esto ustedes ya lo conocen, pueden ser isotónicas, concéntricas o excéntricas, y las isométricas. Que nosotros estos juegos de contracciones podemos hacer cuando estamos haciendo las elongaciones. Podemos hacer perfectamente estos juegos de contracciones. Cuando hacemos la elongación. Reflejo de inervación recíproca. Este es otro reflejo que tenemos que tener en cuenta. Cuando un músculo se contrae, por acción refleja, el músculo opuesto se relaja. Entonces,
Este reflejo de inervación recíproca también me ayuda a mí a poder elongar el músculo. Mecanismos y resistencias de alargamiento. La persistencia del alargamiento, acá está lo que me estuviste preguntando, se mantendrá en el tiempo entrenando con regularidad por lo menos 2 veces por semana. Cuanto menor sea la velocidad del estiramiento, mayor es el alargamiento. Cuando estábamos hablando nosotros, lento y gradual. Si el músculo está relajado, se alarga siempre, acuérdense, la parte central, que es la parte muscular, cuando el músculo está relajado. Y luego, por último, las estructuras tendinosas. Tengan en cuenta ustedes que la parte, el vientre muscular, es lo que más se elonga, porque tiene una capacidad de extensibilidad mucho mayor. Y las estructuras tendinosas tienen muy poca capacidad de extensión, de extensibilidad, son muy poquitas. También se estiran, pero muy poquito. Si el músculo está en contracción, eso tienen que tener muy presente. Si el músculo está en una contracción intermedia, y mantenemos esta contracción intermedia, lo que se va a comenzar a elongar son los tendones. Cuando se contrae la masa muscular y se mantiene esa contracción por un tiempo, lo que terminamos elongando son los tendones. Cuando se llega al punto de mayor tensión y empieza a ser incómodo pero no doloroso, hay que mantenerlo. Ese es el punto que nosotros decimos, acá nosotros comenzamos a trabajar la parte plástica del músculo. Es decir, hacemos el movimiento, lo ponemos en tensión, mantenemos esa tensión, mantenemos esa posición y el paciente entra a decir, no, me molesta, me molesta. Nosotros tenemos que decirle, pero no te duele. No, bueno, entonces vamos a mantener. Contamos 10 segundos, o 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, mantenemos esa posición. Al mantener esa posición yo estoy elongando el músculo. ¿Qué puedo hacer? Mantengo esa posición, elongo, puedo decirle que afloje lentamente, puedo continuar nuevamente a partir de donde quedé y hago otros 10 segundos más. Y después hago la relajación suave. Cuando se llega al punto de mayor tensión y empieza lo que dijimos recién, pasa del alargamiento elástico al plástico. Los movimientos de rotación se deben asociar a todos los ejercicios. Por eso es lo que me gusta este librito. Porque en este librito les enseña, y ustedes ya lo tienen, cómo se puede elongar analíticamente cada músculo, respetando el movimiento rotatorio. Acá están las curvas de tensión de formación. Miren ustedes, esta es la tracción, la fuerza de tracción, por un lado, y esta es la fuerza, y este es el tiempo. Tracción y el tiempo. Acá nosotros comenzamos a estirar al músculo, que esta es la fase plástica. La fase elástica. En esta curva que ustedes ven acá, es, digamos, el movimiento y la elongación normal de ese músculo con el que viene. Ese es el movimiento con el que viene. Ese es el con el que está. Cuando llegamos a este punto, ahí el paciente dice, me comienza a molestar. O siento molestia. Perfecto. Mantenemos ese movimiento. Porque ahí quiere decir que estamos comenzando en la primera etapa de la fase plástica, es decir, en la reorganización interna que ustedes ven acá, de las actinas y de las miosinas, del cuerpo muscular. Ustedes ven que comienza. Si nosotros seguimos manteniendo, acuérdense de los tiempos, seguimos manteniendo, miren ustedes que estamos ganando, con la tracción, estamos ganando longitud en el músculo. Y aquí entonces entramos en la segunda parte de la fase, que es la segunda parte de la fase plástica.
En esta fase ya tenemos acá una reorganización muscular. Ya se estiraron bien las actinas y las miosinas, se estiraron muy bien adentro y se mantiene en el tiempo. Vean ustedes acá abajo, como se estiró en el tiempo que tiene que ser, que pueden ser de 6 segundos, 8 segundos, 10 segundos, 30 segundos, se estiró ese músculo, se mantiene. Acá tiene que volver nuevamente, lentamente, a la fase de reposo. Y cuando vuelva a la fase de reposo, como respetamos todos los tiempos y respetamos la elongación a través de la tracción, entonces ustedes ven que la figura interna del músculo está totalmente reorganizado. Y acá nosotros, miren ustedes de este lado, acá hay un músculo acortado. Basado y respetando los tiempos y la reorganización molecular, vean ustedes, el músculo está elongado. Tengan en cuenta que si nosotros en la tracción no respetamos los tiempos, nos quedamos más tiempo del debido, de lo que se tiene que hacer, y mantenemos lo que no corresponde o hacemos una mala maniobra, podemos llegar a la fase de ruptura. Así que mucho cuidado con eso. Ahora viene cómo nosotros podemos elongar. ¿Qué hora es, chicos? No estamos. ¿Cómo podemos elongar? Hasta ahora fueron todas las explicaciones de cómo posicionar al paciente, de qué estamos buscando dentro del músculo, en la masa muscular, en los tendones, de qué fases tenemos que respetar, para ganar elongación tenemos que pasar por lo menos, se tienen que respetar las reglas del no dolor, tiene que ser no menos de 30 segundos, las sumatorias de todos me tienen que dar 30 segundos, 40 segundos, 60, hasta 60 segundos podemos estar. Todo tiene que ser progresivo, todo tiene que ser gradual, todo tiene que ser en expiración. Hasta ahora decimos generalidades. Ahora vamos a cómo elongamos. Entonces decimos que para elongar tenemos diferentes técnicas. Una es la pasiva o externa. Pasiva o externa, ¿por qué es pasiva? Porque hablamos de pasiva porque el paciente o la persona no hace fuerza. Y es externa, ¿por qué? Porque es una fuerza externa la que realiza la elongación. La fuerza de tracción es externa. No se produce contracción del músculo que queremos elongar. Por eso es pasiva. Ese músculo está relajado. La fuerza es externa. Hay 5 maneras de hacer esto. 5 maneras de tracción. 1. La persona produce el movimiento de tracción directa sobre su cuerpo. Perdón, una persona, es decir, puede ser el terapeuta, un amigo, un compinche, posiciona a la persona y realiza la maniobra de elongación. Es decir, una persona externa. La otra es la acción manual de la misma persona. Es decir, el músculo que tiene que elongar está flojo, está relajado. La par puede ser con su otra mano, va hacia ese músculo y lo elonga. Por eso, con su propia fuerza y con su propio músculo, digamos, pero de la otra parte del cuerpo, no del músculo que se va a elongar. La otra es posicionar el cuerpo o el segmento para que se estire ese músculo. Cuando lo que ustedes habrán visto muchas veces, ponerlo contra las esquinas y que elonga el pectoral, es decir, el peso del cuerpo elonga. Pero yo no estoy haciendo fuerza con los pectorales, no. La posición hace que se elongue el músculo. La acción de la gravedad, es decir, posicionar el cuerpo de tal manera que la acción de la gravedad provoque la elongación. Por ejemplo, pararse sobre un banco dejando el talón libre. Y elementos mecánicos. Aquí tenemos máquinas con pesas, acá tenemos las cinchas, se utilizan cinchas también para elongar, pero hay que tener mucho cuidado, porque el músculo que se va a elongar no tiene que hacer fuerza, pero también las otras estructuras que están alrededor no se tienen que lastimar cuando se realiza el movimiento. Acá tienen los ejemplos. Una persona externa, el mismo con su propio cuerpo, posicionándose, y cae el cuerpo, acá también, acá es por la acción hasta de la gravedad, y acá es con cincha, con un elemento externo. Como
para que ustedes tengan una idea. Todo esto es pasivo, porque es alguien de afuera, o elementos, o lo que sea, que va a elongar a ese músculo. Las particularidades de la pasiva o externa. Hay ausencia de actividad muscular local. No hay fatiga en ese músculo. Los estiramientos son precisos y enérgicos. Los estiramientos obtenidos se mantienen por más tiempo. Y el riesgo de lesión tisular por las maniobras. Es decir, puede haber, si nos pasamos de tiempo, si no se controla como es debido, o si los elementos que utilizamos son los adecuados, podemos provocar lesión. ¿Entendió la pasiva o externa? ¿Ningún problema? ¿O se durmieron? Sí, profe, se entendió. Se entendió, bueno. Activa, ahora tenemos otra clasificación, que es la activa o interna. Acá sí ya hay, digamos, trabajo muscular del sector. Miren ustedes, el estiramiento lo realiza la misma persona con su propia fuerza y está implicada esa fuerza en el segmento que se va a trabajar. Es decir, acá lo que nosotros hacemos, contracción del músculo opuesto. Eso es lo que tienen que tener en cuenta acá. Yo quiero estirar los isquiotibiales, me posiciono correctamente y trabajo con el cuádriceps, con la fuerza del cuádriceps, para estirar los isquiotibiales que van en forma pasiva, se van a esa posición y se activa el músculo cuádriceps, es decir, es en la misma zona, en el mismo segmento, pero el músculo opuesto. Se recurre a la contracción activa muscular que realiza la persona. El propio individuo regula su intensidad de tracción, la amplitud y la duración del ejercicio. Acá nosotros tenemos que enseñarle bien todas las indicaciones, todas las malas posturas, todo lo que no tiene que intervenir, dónde tiene que localizar la fuerza y cómo debe hacer el ejercicio. Para que localice bien el músculo y que trabaje el músculo opuesto. Con el trabajo del músculo opuesto se hace la elongación de ese músculo que está cortado. Como ventaja, como desventaja, y sí, fatiga, porque estamos haciendo trabajar mucho a un músculo para que elongue al otro. Molestia circulatoria. Estamos trabajando también porque el músculo está haciendo una contracción que puede traer problemas circulatorios. Si son estáticos y mantenidos por tiempos prolongados, tenemos que respetar siempre todo. Como ventaja, son ejercicios que se usan mucho para todos los que sean precalentamientos. Y provocan la relajación de los músculos que se están por estirar. Por la acción, acuérdense de la inversión recíproca. Yo contraigo un músculo y se relaja el opuesto. Como ya dije anteriormente, requiere un aprendizaje previo. Concentración y vigilancia constante. Es decir, que nosotros, para que ese paciente vaya y lo haga en su casa, primero lo tiene que hacer en nuestro gabinete o en nuestro consultorio. Lo tenemos que ver cómo trabaja. Después, si está bien cómo trabaja, y recién le decimos que lo puede hacer en la casa. Ahora vamos al estiramiento del tendón. Creo que es este, no, me parece, esta sí. El estiramiento del tendón. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que podían ser, o puede ser la masa muscular, o pueden ser los tendones? Para estirar el tendón, hay dos formas. La tensión activa en situación estática, no sé si me ven o no me ven, me parece que no. En situación estática, o la tensión activa en activa excéntrica. Puede ser estática o excéntrica. Estática en el lugar o excéntrica. ¿En qué consiste esto? Bueno, si ustedes, síganme ustedes cada uno en su lugar, yo les voy a ir diciendo cómo se hacen las maniobras, con su propio cuerpo nomás háganlo ustedes, lógicamente. Vamos a tratar de elongar el bíceps braquial. Vamos a tratar de elongar. Entonces, ¿qué hacemos? Estiramos, es decir, trabajando con el tríceps, porque acá es el opuesto, le decimos,
que estire un poco el codo. No sé si me ven o no me ven. Ahí está. Estire un poco el codo. Queda en una contracción intermedia, no que estire la totalidad, sino que solamente que estire un poco el codo. En una elongación media, no máxima. Se lo mantiene ahí y que haga fuerza el músculo, que puede ser por una persona que le haga hacer fuerza, que busque la contracción del músculo, no sé si me ven, con su otra mano, hagan fuerza para estirar el codo, pero no deje que se estiren, queden estáticos, queden, digamos, estatua ahí. Hago fuerza con mi mano sana sobre ese músculo que está semicontraído, hago fuerza, pero no se mueve del lugar. Respetando siempre los tiempos. A continuación, se realiza una potente fuerza en la contracción del músculo, cuyo tendón quiero elongar. Yo estoy queriendo elongar el bíceps. Entonces, hago fuerza, fuerza, no se mueve del lugar. La masa muscular, ¿qué hace? Se contrae más, se contrae. ¿Y qué hacen los tendones? Se alargan. Por contracción de la masa muscular ante una fuerza externa que lo deja quieto en el lugar, hace mucha fuerza y se contrae la masa interna y se elongan los tendones. Aflojen lo que están haciendo. Disminuir la longitud del vientre muscular y aumento de la longitud del tendón. La contracción muscular busca elongar el tendón traccionado. Ese es uno. Es decir, yo vuelvo a repetirle, coloco en una posición intermedia por contracción del tríceps. Luego, ¿qué hago con el bíceps? Le aplico una fuerza externa que puede ser propia del paciente o de una persona de afuera, y que hagas mucha fuerza sin moverse del lugar, sin moverse del lugar. Pasados los segundos que tienen que pasar, la masa muscular se contrae más, al contraerse más, elonga los extremos. Ese es en tensión activa estática. Ahora viene en tensión activa excéntrica. Es una variante de la anterior. Hacemos todo lo mismo. Colocamos una posición intermedia, le aplicamos una fuerza externa, pero le vencemos a esa fuerza. Es decir, le llevamos a la elongación excéntrica. Es decir, le hacemos aumentar el movimiento, le abrimos al movimiento. Entonces, ¿qué busca esto? También elongar los extremos, porque al realizar una contracción fuerte, la masa muscular, la fuerza externa le vence a ese músculo lentamente y le hace un pequeño movimiento excéntrico, lo lleva un poco más. Al hacer esa fuerza interna y el movimiento excéntrico, elongamos los tendones. Elongamos los tendones. Otra, eso es para tendones. Y esto otro es para el músculo en general, otras técnicas de elongación activa, que es tensión, relajación, extensión. Acá es lo que más de uno habrá hecho ustedes en los gimnasios o cuando están haciendo solos. Esto es lo que normalmente hacen. Durante la realización de la elongación se hace así. Llegamos hasta el punto del punto donde comienza el dolor. En ese punto se hace una contracción excéntrica que se le hace mantener al músculo de 10 a 30 segundos. Luego se le pide que relaje de 2 a 3 segundos y le seguimos un poquitito más, aumentamos la elongación y se continúa la elongación con un estiramiento suave de 10 a 30 segundos. Es decir, se hace una contracción, lo hago más sencillo. Punto opuesto,
está el punto de comienza el dolor, ahí le pedimos que haga una contracción. Mantenga, mantenga, mantenga contracción, que pueden ser de 10 a 30 segundos. Eso lo van a ir variando ustedes de acuerdo al tiempo que tengan. Pasado eso, no es que vuelvo a cero, no. Mantengo en la posición donde estoy. Y desde ahí continúo elongando por 10 o 30 segundos. Y luego relajo. Estiramiento al límite. Se empieza con un estiramiento suave y mantenido, hasta sentir cierta tensión. Se mantiene esta posición entre 10 y 30 segundos. Pero acuérdense que acá no hay contracción. En la otra había una contracción. En este estiramiento al límite no. Llego hasta donde puedo y me mantengo en esa posición de 10 a 30 segundos. Y después continúo un poquito más elongando. Lo que estamos haciendo es pausado, digamos. Voy hasta esa elongación, mantengo, no vuelvo a cero, me quedo ahí. Y después cuando pasa un periodo de adaptación, en el cual ya prácticamente el paciente va a sentir poca tensión, seguimos aumentando la elongación. Y el autoestiramiento es como su nombre lo indica, es el que el paciente realiza él mismo con su propio cuerpo y donde él quiere. Pero por supuesto siempre tiene que ser el autoestiramiento controlado por el profesional. Se puede hacer en forma pasiva o activa. Acá podemos mezclar las dos técnicas, pasiva o activa. El empleo del propio cuerpo o contraer el músculo opuesto. Busca mantener y aumentar lo logrado en las sesiones. Las pautas y los tiempos son los mismos. Son de mucha importancia en los tratamientos prolongados y el paciente debe estar bien entrenado para hacerlo. Recomendaciones. Las recomendaciones evitar la realización de estiramientos balísticos, que son de rebote. Genera tensión sobre los músculos. Acuérdense de los órganos tendinosos de Golgi, del oso muscular, de todo lo que hemos visto anteriormente. En ese rebote se activan esos reflejos y al activarse se contrae el músculo con fuerza, yo le sigo estirando, se contrae con más fuerza y puedo llegar a un desgarro. Solo el estiramiento balístico solo está autorizado en personas sanas y jóvenes que entran en competencia, porque tienen otra respuesta muscular. Es decir, si ustedes ven que el estiramiento balístico hay personas que lo están haciendo así que rebotan, 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 lo puede hacer, pero tienen que ser personas sanas y cuando están en jóvenes en competencia. Realizar el estiramiento dinámico antes de realizar cualquier actividad física de manera lenta y controlada. Realizar el estiramiento estático de manera pasiva o activa con duración de 15 a 30 segundos. Los entran en calor, que nosotros habíamos dicho eso. Estirar los músculos antes del entrenamiento rinden en su longitud óptima y después del entrenamiento para que vuelvan a su máxima longitud de reposo. Estirar sin dolor. Recomendaciones. Para que el estiramiento sea eficaz, es necesario fijar el sitio proximal o distal del músculo. Es decir, para que realmente haya los dos puntos libres. Uno de los dos tiene que estar fijo, es decir, o tiene que estar quieto para que el otro punto se mueva y entonces se produce la elongación. Intensidad del estiramiento, que es la fuerza aplicada, debe aplicarse a baja intensidad con carga baja, minimizando las defensas musculares voluntarias y el paciente se relaja y colabora con la maniobra. El estiramiento a baja intensidad y larga duración provocan mejores elongaciones y movilidad articular. Es decir, hacemos todo tranquilo, hacemos todo gradual y entonces podemos aumentar el tiempo. Repetición o ciclo de estiramiento es aconsejable realizar 2 repeticiones de 30 segundos cada una, que 6 repeticiones de 10 segundos. El resultado es mucho mejor, todo por estudios de 2 repeticiones. No se observan mayores beneficios de estiramiento más allá de los 60 segundos. Por eso más allá de 1 minuto, estirar más allá de no tiene sentido porque hasta podemos dañar. Y el resultado no es bueno. La frecuencia de estiramiento mínima
debe ser de 2 veces por semana para personas hipomóviles, que seríamos las personas sedentarias. Pero más frecuente para pacientes con patologías musculares. Si hay acortamiento por problemas nerviosos, neurológicos, entonces otra cosa. Es otra mirada porque tenemos que elongar con más frecuencia. La fuerza del estiramiento debe aplicarse y liberarse de manera gradual. Como yo le decía, debemos comenzar suave y lento y debemos terminar suaves y lentos. Tiempos de elongación a tener en cuenta. Volvemos a repetir todo lo mismo, no más de 6 segundos de tiempo. Es preferible el margen entre 15 y 30 segundos. Repetir varias veces la sesión. La intensidad de la duración depende de la tolerancia del paciente. El estiramiento pasivo manual de baja intensidad aplicado en mayor tiempo es más tolerado por el paciente. Los principios de aplicación. Respetar la fisiología de ejes y planos. Respetar la amplitud. Todas estas cosas que ustedes ya lo conocen. Tratamiento previo, etapas preparatorias, colocación, que es la ubicación buena del músculo, respetar los tiempos de estiramiento, un tiempo de ida, tiempo de mantenimiento, tiempo de vuelta y el tiempo de reposo. Y respetar la regla del no dolor. Esto es volver a repetir todo lo que ustedes estaban sabiendo. ¿De dónde se sacaron los temas? Se sacaron de estos libros, Estiramientos Facilitados, de la Panamericana, Estiramientos Analíticos Manuales, que es el libro que yo les mostré, también el de Celedonia, Cinesiterapia de Celedonia, y Ejercicio Terapéutico de Kirchner-Colby, que es el libro grande que les mostré. Muy bien. Estamos por fin.